Anunciábamos hace un rato con el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, acá en el estudio. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenas tardes ya, Iván. Buenas tardes ya. Oiga, esta es la primera entrevista que da después de lo que pasó con su padre en términos judiciales, después de la condena por 4 delitos de abuso sexual. Primero, ¿qué piensa de ese veredicto? A ver, a mí como senador, como abogado, me corresponde respetar las decisiones judiciales. Son decisiones judiciales que tienen instancias de revisión, no hay una sentencia definitiva todavía, pero yo he tratado siempre, desde el principio, desde el momento que hice la única declaración más pública de este caso, de separar y poner una muralla importante entre lo que era una situación que era evidentemente acusaciones bastante graves. Pero esa muralla yo la puse fundamentalmente porque se trata de personas menores de edad que están involucrados en este tema, pero con todo el conocimiento de lo que es la situación, ya no como senador, no como abogado, no hablando ni de presunción de inocencia, sino que como hijo. Y esa declaración inicial tenía mucho que ver con el conocimiento que yo tengo de esta causa, con un conocimiento que es familiar, con un conocimiento de conversar con padres de estos niños que compartían una visión respecto a esta causa, una visión respecto de la inocencia de mi padre. ¿Qué es lo que usted dice en su primera declaración? ¿Qué es lo que digo en esa primera declaración? Pero cuando hay una definición judicial, yo no soy de los que cuestionan las decisiones de los tribunales de justicia. Ahí hay una defensa legal de mi padre que tiene que asumir eso, es una defensa que él tiene para efectos de utilizar todos los mecanismos para que esa causa tenga las situaciones que él estime convenientes. Pero en mi rol, yo lo que traté de hacer en esa declaración inicial era poner una muralla de algo que por el interés público que tiene mi persona no terminara contaminando y hacer una causa que se dicen un montón de aberraciones que no son efectivas. Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy, una percepción que tiene que ver con haber conversado no solamente con personas que antes que hijos de o familiares de son padres de estos niños y que salvo una persona en particular, que es la que hace la denuncia, la siguen manteniendo todos hasta el día de hoy, no solamente por la relación familiar, por los antecedentes de peritos, por los antecedentes que se han ventilado en esa causa, pero bueno, es parte con toda la reserva que se tiene que tener, pero por es supuesto, parte... además involucrando menores, Sí. pero entendiendo, si lo sigo, usted sigue pensando que su papá es inocente, independientemente del fallo judicial, digamos, y de que lo respete. Sí, lo respeto, y la opinión mía acá no es lo relevante. La opinión que yo ya dije lo que tenía que decir en esta materia. Usted entenderá, Iván, que salvo que yo fuera un marciano, este es un tema súper doloroso. O sea, para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como esta, verse involucrado en este tipo de situaciones, evidentemente yo como hijo estoy del lado de mi padre, tengo una situación de dolor familiar que es compartida. Acá no hay ninguna división familiar, no hay personas que se hayan puesto en bandos, porque se han dicho muchas aberraciones. Sí. Ahí y particularmente las redes sociales, con poco cuidado. Yo quiero hacer una separación de lo que es el universo de las redes sociales y en general, salvo excepciones, los medios de comunicación, incluso a mis colegas de trabajo, las personas con las que trabajo en política, que han sabido hacer esa separación del rol de una persona que tiene un cargo, que es diferente además a las situaciones que puedan afectar a un miembro de su familia. Ahora, dicho eso, ¿usted mantiene la declaración inicial, digamos? ¿No cree que haya sido una imprudencia eso? ¿Sabes lo que pasa, Iván? Que en términos... Yo no puedo aparecer cuestionando una definición judicial que, fíjate que además, incluso en derecho estricto, una persona se presume inocente, una garantía constitucional, y eso es lo que dijimos en esa declaración inicial, hasta que no haya una sentencia condenatoria que sea definitiva. Incluso en este estado actual procesal, que imagínate lo doloroso, mi padre está hoy día privado de libertad, está en la cárcel de Rancagua, sin ningún privilegio, que siempre se decía de aquí por el hecho de ser una persona con recursos. Incluso esta semana se ventiló, yo lo vi mucho, incluso lo dijo la Fiscalía, que había un peligro de fuga, persona que ha cumplido siempre con todas las etapas, con todos los requerimientos judiciales, pero de nuevo, es una persona independiente, separada de mi persona. Yo tengo un rol público que no necesariamente debiera convertir este caso en un caso de interés público, quizás sí en interés del público. Yo entiendo que son cosas diferentes, pero... Claro, pero debido a su cargo es ineludible. Es ineludible, o sea, yo lo entiendo así, es la razón por la que además tengo que asumirlo, y asumirlo desde la perspectiva de comunicar, de tener las explicaciones que se puedan dar, porque hay muchas cosas, porque claro, acá muchas veces el universo tuitero
de las redes sociales se queda con cosas que son aberraciones de verdad francamente impresentables. De hecho, tú, la primera pregunta dijiste, ha sido condenado por 4 víctimas y eso no es real. O sea, de hecho, 4 delitos. Sí, pero respecto de dos... Son 4 víctimas, son 2 víctimas y 4 exactamente, delitos. Y 4 delitos, pero que tienen particularidades muy especiales, que yo le corresponde a mi padre, en el fondo, a generar esa defensa, no me corresponde a mí. Y a mí lo que es una confesión habitual porque había 4 víctimas. Sí, y a mí lo que me corresponde como senador, como abogado, es separar en el fondo lo que yo entiendo, que acá hay una situación que todavía tiene etapas judiciales que quemar. ¿Usted es o fue parte de la estrategia jurídica de su padre? No, en ningún caso, nunca se metió en eso. Dicen que la peor defensa jurídica como abogado, a mí me ha tocado, es la que hace uno mismo respecto a personas con las que tiene afectos comprometidos. Y no fui parte de esa estrategia. Ahora, hablemos de las redes sociales porque se abre un debate sobre privilegio. Se ha hablado, por ejemplo, de que su padre no estuvo en prisión preventiva todo el tiempo, sino que estuvo arresto domiciliario por ser quien es. Que se pagó una fianza millonaria de 150 millones de pesos porque hay una justicia para los ricos y una justicia para los pobres. Que alguna vez, me acuerdo que se lo pregunté una vez, que entraron por otra puerta, no hicieron la fila para una visita en el momento de la prisión preventiva. ¿Qué responde usted a ese cuestionamiento? No, yo lo descarto absolutamente. O sea, de hecho, si usted recuerda esa declaración inicial, una de las cosas que probablemente no se cumplió en este caso, y ni siquiera con la afectación de mi padre, sino que con la afectación de los menores de edad que están involucrados en este tema. Acá, en esa declaración inicial, nosotros decíamos, esperamos que el cargo de un hijo senador, en este caso de una persona pública, no termine generando ningún privilegio ni ningún prejuicio. Yo creo, en términos más procesales y del conocimiento, que no ha existido ningún beneficio, y sí han existido algunas situaciones que han afectado sobre todo a las menores, su intimidad, victimización de personas que de hecho resultó en la sentencia porque que no eran por la víctimas, publicidad que se hace el caso, por la publicidad que se hace el caso. Y claro, es cierto. O sea, ¿usted descarta que su padre haya tenido privilegio? Y es cierto, Iván, que yo lo entiendo también, y trato de empatizar con personas que de repente establecen como ciertos hechos que no conocen. Yo te lo digo, en mi conocimiento de esta situación, en el conocimiento se hablaba de material pornográfico. El otro día una figura de una radio, una persona que es conocida por hacer este tipo de declaraciones, decía que mi padre era parte de una secta que distribuía material, o sea, cosas que no tienen ningún asidero en la realidad. Acá es una situación que parte por una situación familiar de una persona que es grabado en un entorno familiar. Y a partir de eso se genera grabado sin su consentimiento, grabado con pruebas y con un video que es bastante editado, pero son cosas que al final, por eso yo creo que es importante tener toda la cautela de separar lo que es la situación de una persona que tiene que defenderse, que tiene el derecho a defenderse, que hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia, y sin ningún privilegio, pero al mismo tiempo sin ningún prejuicio por este tema. Ahora, sí, su padre, en las pocas declaraciones que hizo, en este periodo, dijo, si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. En términos mediáticos, por cierto que no. En términos mediáticos, por cierto que no. No existiría. O sea, yo conozco situaciones de... ¿Pero usted cree que su padre se refería a eso? Sí, absolutamente. No a una cuestión política. Absolutamente. Y como cualquier chileno, uno cuando es objeto de una acusación de esta gravedad, porque no es una acusación simple, una acusación que involucra los temas más importantes, nosotros como familia, y te lo digo a nombre de mi familia, porque es parte también de lo que conversé con ellos antes de venir acá, nadie en mi familia es ni negacionista, ni hace vista gorda, ni trata... porque hubo un medio de comunicación que hizo que casi que la familia se había dividido respecto a este tema, diciendo que había que esconder debajo de la alfombra. O sea, al contrario, hay psicólogos, peritos, hay muchas personas que comparten la misma opinión que yo tengo, pero, y aquí hago la distinción, si hay una sentencia judicial, lo que le corresponde a cualquier chileno, y más a un senador de la República, es respetarla. Y con mayor razón, si es que eventualmente el día de mañana esa sentencia se convierte en una sentencia definitiva. Eso todavía no ocurre, y hasta que eso no ocurre, también y hay un principio constitucional. Y eso tiene un principio constitucional que es la presunción de inocencia. Pero, la política no entró en el juicio propiamente tal, en la causa. ¿Usted no percibió eso? Hubiese sido gravísimo que lo hubiese hecho. La opinión pública sí está pendiente, eso genera, por cierto... yo creo que es una cuestión que hay que estudiarla, de cómo la opinión pública, casos que son de alto interés, finalmente terminan generando a través de las redes sociales, a través de los propios medios de comunicación, muchísimo más interés y probablemente presión sobre las personas que son tomadores de decisiones, las personas que son entes públicos, fiscales, lo que le corresponde al propio Poder Judicial,
y tienen que abstraerse. Y yo creo que es fundamental que esas personas, cuando tienen que ponderar los antecedentes de un caso, no de del de Jadwe, del de cualquier persona, más allá de los colores políticos, tienen que abstraerse, porque en eso probablemente la justicia de otros países, la norteamericana, que se basa fundamentalmente en criterios donde no hay tanto criterio, sino que hay jurisprudencia establecida en ciertas materias, uno conoce con antelación más o menos cómo van a actuar los tribunales de justicia en Chile, y es un tema de estudio. Yo creo que este caso en el futuro, ojalá cuando ya no haya cautela, la identidad de los menores que están involucrados, va a ser un caso de estudio de cómo el interés público generalmente hace que la visibilización de estas causas terminen generando, por cierto, un efecto. Hay una dimensión que es inevitable respecto a la visibilización cuando hay personas célebres involucradas, digamos. En este Gracias caso, por lo de célebre. En el caso de usted, digamos, si usted es senador de la República, no se me haga. Hay también una dimensión política que está expresada en las redes sociales, pero que se expresó físicamente en los rayados que hubo fuera de la UDI cuando se conoció el veredicto, en el caso de su padre. Cuando eso ocurrió, ¿a usted no se le pasó por la mente que tenía que renunciar a su cargo de presidente de la UDI? Fíjate que no. Perdona lo impertinente, te hago la pregunta. ¿Tú crees que yo tenga que renunciar a la presidencia de la UDI por un tema que involucra a un familiar? Es irrelevante lo que yo crea, pero sí creo que es una pregunta posible. Es una pregunta posible, pero mira, los desafíos, y en eso yo por lo menos he tenido una característica durante toda mi vida, de asumir mis desafíos con responsabilidad. Por mucho dolor que uno pueda tener, uno tiene que sacar adelante. Yo tengo una responsabilidad con 50.000 electores de la región de O'Higgins que me eligieron senador, tengo una responsabilidad con un partido que me dio la responsabilidad de sacar adelante. Hoy día, en una etapa que no es menor, tenemos una responsabilidad, estamos a una semana del cierre de la inscripción municipal. Creo que sería no solamente una irresponsabilidad, sino que también sería una contradicción vital a mi manera de ser, a cómo yo he actuado en mi vida respecto de asumir las cosas donde sí tengo responsabilidad, pero donde no tengo responsabilidad, evidentemente yo dejo que las instituciones funcionen y soy respetuoso de los procesos judiciales. Usted dice bien, las cosas donde sí tengo responsabilidad, usted no tiene responsabilidad en esto, en la conducta de su padre eventualmente, la conducta que lo ha llevado a este proceso judicial y que ha tenido un veredicto, digamos, en este caso. ¿Hay algún aprendizaje en eso respecto de la presunción de inocencia? Se lo pregunto porque usted mismo, cuando ocurrió el caso Dávalos, lo que se conoció como el caso Dávalos, decía, la presidenta Bachelet tiene que haber sabido todo esto. Tiene que colaborar con la justicia. O sea, fíjate, yo, Iván, he tenido desde chico en política, ya llevo harto tiempo, llevo 13, 14 años, a partir del 2010. Recién iniciada mi carrera política, a mí me tocó ser secretario general de la UDI en medio del caso Penta. Yo siempre he sido extremadamente cauto respecto de las situaciones que tienen que ver con personas incluso antagónicas políticamente. En el caso de la presidenta Bachelet, no recuerdo haber hecho una declaración que la tratara de involucrar políticamente a propósito del caso Cabal. Hay una declaración suya que dice es imposible que ella no supiera eso. Sí, pero incluso usted revise mis declaraciones de prensa a propósito del caso del alcalde Jadwe. Es lo mismo. Yo no creo que el hecho de que una persona sea familiar o el interés público de un caso tenga que tener incidencia en decisiones de los tribunales de justicia que tienen que estar absolutamente abstraídas de cualquier cuestión y consideración política. Y sobre la presunción de inocencia, no quiero que volvamos a discutir sobre la carta de la UDI, está en la Constitución eso, está en la Constitución. Por eso, la carta de sus diputados, de los diputados de la UDI, precisamente no respetaba la presunción de inocencia de Jackson. Está hablando de la carta de Jackson. Bueno, yo trato de hacerme responsable de las cosas que hacen mis parlamentarios, y hay un proceso judicial además, que yo creo que va a ser buena jurisprudencia respecto a lo que hicieron los diputados. Pero a ver, estamos bien acostumbrados a la falta de autocrítica, a la falta de reconocer que en el pasado quizás hemos cometido errores, y en eso yo no escapo a esa lógica. Yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente hombre, lo pongo en el sentido para que no me ataquen las cuestiones más... Lo suficientemente valiente y honesto intelectualmente respecto a situaciones que quizás en el pasado se pudo hacer diferente. Pero te reitero, en este caso en particular, yo tenía, en el momento que hice esa declaración, una mirada que hoy día sigo manteniendo, pero que eso no obsta en ningún ápice el respeto absoluto a lo que es la independencia del Poder Judicial, y las decisiones que ellos tomen tendrán que, por cierto, ponderarse en ese sentido, y al que le corresponde hacerlo no es a mí, sino que a la defensa jurídica de mi padre y a él mismo. Senador, usted lo dice bien. Estamos a una semana de que se venza el plazo para la inscripción de candidatura. Hablemos de política después de la pausa. ¿Te parece? Vamos. Hacemos una pausa.
con Anglo American, que hace minería y produce cobre desde la innovación y desde la colaboración, porque el cobre es esencial para enfrentar el cambio climático y solo a través de la innovación y la colaboración se puede reimaginar la minería para mejorar la vida de todas las personas, porque son cobre, minería e innovación. Anglo American, juntos lo estamos cambiando todo, dice la gente de Anglo American. Nosotros acá en el estudio con el senador de la UDI, Javier Macaya. Senador, usted que es presidente de la UDI, ¿están los votos para las medidas que el gobierno manda al Congreso en términos de la crisis de seguridad? Esta ley especial para la cárcel, las 2 sumas de urgencia. O sea, a ver, los votos de la UDI y de la oposición han estado siempre para las cosas que tienen que ver con contribuir a la seguridad. Pero esto no se trata de un tema del Congreso solamente. Yo estoy convencido de que acá hay un tema de convicción, de personas a cargo de una política pública en materia de seguridad. O sea, cuando yo reviso un partido, eje, demasiado importante en el ADN del gobierno, el corazón del gobierno, como el Partido Comunista, cómo han votado, cómo recibieron en la primera línea hace un tiempo atrás en el Congreso, cómo generaron, en el fondo ellos fueron impulsores de una política pública equivocada como indultar a delincuentes, cómo hace menos de 2 semanas cuestionaron un operativo importante donde se incautó material casi de guerra en Villa Francia y se cuestiona eso. Cuando las personas que están a cargo hoy día de la política de migraciones en Chile son personas que en el pasado, hace pocos años atrás, presentaban recursos de protección para no expulsar a los migrantes irregulares. Cuando todas las personas que están hoy día en el Congreso, o sea, en el gobierno, Boric, Vallejo, el propio Monsalve, votaron en contra ley Naim Retamal, ley de usurpaciones, ley de robo de madera. O sea, usted no le cree al gobierno. Yo creo que es un tema de convicciones y creo que tener a cargo exactamente a las mismas personas que tienen un pasado, que tienen una historia. Yo en esta materia vamos a hacer desde la oposición lo mismo que hicimos el año pasado bajo la presidencia del senador Juan Antonio Coloma en el Senado, que fue impulsar, aún contra los votos de parte del oficialismo, leyes que son muy importantes, pero este tema no se trata solamente de leyes. Se trata de actuar con convicción, se trata de no cuestionar a las policías, se trata de entender que tenemos que darle más facultades, se trata, por ejemplo, a mí me parece una irresponsabilidad pedirle a las Fuerzas Armadas que salgan en un estado de excepción constitucional como un estado de sitio a combatir el delito, si no tienen reglas de uso de la fuerza claras, que los protejan, que no sean un día héroe, que salvan una situación y terminen 10 años presos. Me parece que ahí tenemos una falta de convicción de parte del gobierno que yo, por cierto, vamos a colaborar con cada una de las leyes como lo hemos hecho, pero el Congreso no es el lugar donde se resuelve exclusivamente la crisis de seguridad. Me parece que es un enfoque de tirar la pelota para el córner un poco. ¿Y cuánto incide en ese clima, en lo que usted describe, el veto que va a presentar el gobierno esta semana? A ver, en el Congreso nosotros vamos... El Congreso es una transgresión flagrante a la Constitución. A mí me identifica mucho una carta que firma hoy día Ignacio Walker y otras personas, Andrés Saldívar, en el Mercurio, donde mencionan de que acá el Congreso tiene que hacer lo que corresponde, que es cumplir la Constitución. La Constitución no establece una diferencia entre chilenos y extranjeros, el voto es obligatorio y el gobierno a una semana del cierre de la inscripción está haciendo derechamente trampa, y es una trampa que tiene efectos constitucionales. Me parece que obviamente afecta las confianzas. Es imposible que tu interlocución con alguien que hace esta trampa flagrante a una semana del cierre de la inscripción te cambie las reglas del juego de la democracia. Es demasiado grave. Esto no ha pasado en Chile nunca, desde el año 1990 a la fecha, que a tan poco tiempo del cierre de las inscripciones se cambien las reglas del juego. Yo creo que el gobierno todavía, y esa es la esperanza, nosotros acá tratamos de ser constructivos, ver cómo... Tengo la esperanza de que esto se enmiende, que el veto se ingrese adecuadamente y el gobierno ahí tiene la pelota. Son ellos los que tienen la autoridad del veto y tienen la posibilidad de no generar un cambio en las reglas del juego tan flagrante como lo que están haciendo. O sea, es improcedente, extemporáneo, plantear una acusación constitucional contra el presidente como lo hace el presidente del Partido Republicano. A ver, yo creo que a mí me gustaría que el gobierno entendiera la gravedad de lo que hicieron y que enmendaran el rumbo, porque, a ver, para una acusación constitucional, Iván, tú sabrás, se necesitan solo 10 firmas, o sea, tú no necesitas a toda la oposición. Y, por cierto, enrarece el clima, pero a mí me da la impresión, y se anunció otra por el Partido Social Cristiano la semana pasada contra la ministra Toá. Yo se lo dijimos al gobierno la semana pasada, es muy extraño que una crisis de esta envergadura se asuma sin ninguna responsabilidad política en la crisis de seguridad. Hoy día tenemos una crisis de seguridad importante y que se asuma con las mismas personas, que no se... O sea, es de mentira la solución si no hay responsabilidades políticas. O sea, alguien tiene que renunciar. A mí, y en el Congreso,
esta cuestión que hemos visto en el pasado del Festival de Acusaciones Constitucionales también ha demostrado tampoco ser el camino. Yo esperaría hacer cambiar de opinión al gobierno. Uno va perdiendo la confianza, va perdiendo quizás las ganas, pero todavía tienen tres días para enmendar el veto que presentaron para no afectar la democracia y no cambiar las reglas del juego a última hora. Senador Macaya, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias, Iván. Nos pasamos un poquito.